Vamos, como el sector terciario tuvo un repunte en el país y es el que ha venido liderizando esa recuperación esa recuperación y reactivación del 2021 y que ha trascendido este 2022. Estamos hablando del comercio como un elemento fundamental en esta coyuntura, el sector farmacia, el sector de la salud y el tema de la dolarización transaccional, cómo permitió la recomposición o la reconstrucción de algunos ingresos de profesionales independientes y personas que desarrollaban un oficio. Por ejemplo, el tema de algunos hogares burbujas que se pueden observar en algunas comunidades, donde puede estar un trabajador de delivery, un mecánico o mamá recibe una remesa. El comportamiento de los ingresos de ese hogar es distinto a donde está un empleado público, una maestra o un trabajador. Hay muchas personas que dedicaron a emprender, dedicarse a otros negocios. Entonces, o aquellos que tienen su oficio y cobran en dólares, pues también ha venido cambiando su patrón de ingresos. Su patrón de ingresos. Entonces, allí es donde se concentra. La encuesta de Conindustria reconoce que hay una leve recuperación en la capacidad utilizada por sus asociados, cerró en un 31% en el primer semestre, en el primer trimestre fue de 27%, pero es muy leve. No existe una reacción igual en la construcción ni en la industria, que son sectores fundamentales en un país, la industria, la manufactura y la construcción, porque permitiría un dinamismo en la misma. Se esperaría que 2023 haya una política que pueda impulsar a esos sectores a salir del estancamiento y ¿Y el sector turismo, por ejemplo, en estos momentos de periodo vacacional? El turismo, no, inclusive dentro del primer semestre del año y de los sectores que han tenido un comportamiento positivo, el turismo en distintas formas, porque se ha reconstruido, se ha transformado de la visión clásica de los paquetes y viajes tradicionales. Hay nuevas formas, hay nuevas estrategias de negocio en ese sector que han sido muy atractivas y han aportado a un comportamiento positivo del mismo. Al inicio hablábamos del comportamiento de la Sunde en el Boulevard de Catia o en las empresas de Catia, sí. y eso sería una muy mala señal, pretender retomar medidas coercitivas o controles para incidir en las variables macroeconómicas. Creo que en el país hemos transitado y tenemos ya toda una historia muy dura para los venezolanos sobre el resultado de esas políticas, y bueno, lo que se aspira es que, bueno, si existe una política económica que se discuta de cara al país. Se observan, hay un plan de ajuste y lo definimos como silencioso porque no ha sido presentado, discutido en el país, pero bueno, tú vas observando las medidas en cada una de las áreas del mismo. Ahora, quería preguntarle antes de que se nos acabe el tiempo, que nos quedan muy pocos minutos, sobre el tema de las zonas económicas especiales, ya que estábamos hablando del tema del turismo, las zonas que fueron nombradas, las 5 primeras zonas que se encuentran en el eje norte costero de nuestro país, muchas de gran atractivo turístico, como por ejemplo Nueva Esparta, La Tortuga. ¿Cómo se espera, ¿no? que venga ahora este tema de la inversión extranjera y el repunte del país en cuanto a los ingresos por turismo, con los planes que hay para estas zonas económicas especiales? Las zonas económicas especiales han existido en distintos momentos, en distintos países. En el caso de Venezuela, desde la década de los 70 tuvieron mucha fuerza y de distintas formas. Hoy en día se presentan como una estrategia del gobierno para tratar de captar inversiones, tratar de generar estrategias de negocio que puedan coadyuvar al país. Sin embargo, se genera mucha incertidumbre sobre la misma, fundamentalmente por el tipo de empresas que están allí. Y bueno, las excepciones que se les ofrece, que pueden estar en espacios con condiciones muy especiales que les pueda permitir operar, desconociendo, no, al margen
de algunas leyes marco. Es lo que se llama el tipo de empresa o de modelos de negocio que funcionan en esa área. Históricamente se conocen como las maquilas, son modelos de negocio que buscan, son intensivas en uso del factor trabajo y que buscan operar a bajos costos, y esos bajos costos se obtienen además por las excepciones tributarias y todo un conjunto de condiciones que favorece. Creo que no es la panacea para la economía venezolana, parte del pragmatismo que en política económica viene caracterizando al gobierno en los últimos años y que dejó atrás unos planes que de una manera u otra son los responsables de la crisis que ha transitado la economía venezolana y que hemos sufrido los venezolanos. Bien, antes de irnos, una preguntita más por acá de nuestra audiencia a través de nuestra cuenta en la red social Twitter, @argumentos_GB, etiqueta argumentos. Buenas tardes, las mejoras sostenibles del salario es perentoria, le dice el señor Gildardo Zamora Torres. La pregunta es, ¿cómo mejorar y mantener el salario, más aún ante las necesidades y penurias actuales? Además, hemos visto que, por ejemplo, incrementó el tema, el CanTV, el Internet, han realizado algunos aumentos también en el aseo urbano. Es decir, bajo estas circunstancias, ¿cómo mejorar y mantener el salario? El elemento importante que no podemos dejarlo de expresar, ese comportamiento de la economía venezolana, que puede tener algunas cifras positivas en el 2022, que es la continuidad del 2021, ese crecimiento económico está marcado en un momento de la mayor desigualdad que estamos viviendo los venezolanos. Sí. Vemos cómo el 10% de la población tiene acceso al 40% de la renta del país y cómo el resto de la población, el 90%, está sometido a condiciones de pobreza extrema o a condiciones de pobreza multidimensional, que las dos son muy significativas y graves. La recuperación del salario tiene que ser parte de una discusión del plan económico, porque si tú no generas estabilidad en la moneda y estabilidad económica, se va a pulverizar. Por eso entramos en el debate de que yo quisiera entonces que me remuneraran en dólares, pero vemos también cómo la inflación en dólares en el país generó la pérdida del poder adquisitivo que registra el Observatorio Venezolano de Finanzas en promedio en la remuneración en dólares en Venezuela. Entonces creo que ¿por qué planteo una mesa de discusión entre los sectores? Porque no